que tener la luna en Tauro es una de las lunas más ricas del zodiaco. ¿Por qué? Porque Tauro más encima que es un signo de tierra y está regido por Venus, que es el planeta del amor, ¿verdad? Y eso quiere decir que esta luna está mucho más cómoda que Aries, evidentemente, mucho más feliz, mucho más dichosa, incluso mucho más dispuesta. ¿Por qué? Porque indistintamente que no esté en su propio domicilio, porque el domicilio normal es de Cáncer, en el signo de Tauro hay una especie como de exaltación, de poder ser más receptivo y poder ser más nutritivo incluso. Por eso se exalta, por decirlo de alguna forma, a la luna. Y resulta que la luna le va a interesar, por ejemplo, mucho, la gente que tiene la luna en Tauro, le va a interesar mucho esto del comer, esto del placer, esto de estar en un lugar bello, calmo, tranquilo, por ejemplo. Y evidentemente la luna siempre en Tauro va a mostrar sus emociones, porque tampoco lo va a mostrar emocionalmente, lo va a mostrar desde el punto de vista taurino, que es, por ejemplo, así como Aries te decía, oye, te invito a hacer deporte, Tauro muy probablemente te lo manifieste a través que te diga, te invito a comer, o te cocino. Oye, vamos a comer o tomarnos un vinito así rico, unos quesitos, ¿cachai? Esa es la forma taurina de demostrarte ¿cómo se llama? Esa emocionalidad. ¿Por qué? Porque Tauro tiene toda una capacidad sensorial que es de gozar el mundo físico. Entonces, toda esta sensibilidad que podríamos encontrar en la luna en Tauro, lo va a encontrar desde el punto de vista físico y desde el punto de vista material. Es decir, la luna en Tauro es un disfrute, es un goce. Que también podríamos entender que la luna podría ser bastante hedonista también. ¿Sabe lo que es sabe lo que significa hedonista, no? Que está muy apegado al mundo material. También podría ser por seguridad. Tomemos en cuenta que la luna también es nuestro sentido de seguridad. Nos sentimos seguros. La casa, el hogar, Cáncer, la luna. Por eso el sentido de seguridad está muy puesto en la luna. Entonces, ¿cuál va a ser mi seguridad también? Tener plata, tener dinero en mi cuenta corriente, tener una propiedad, por ejemplo. Permiso. Todas estas personas, ponte tú, que van a querer tener el refrigerador lleno, van a querer tener el almacén lleno de latas de no sé qué cosa, todo lo que sea comida. ¿Por qué? Porque es parte de la seguridad, la tranquilidad psicológica de una luna en Tauro de saber que tiene comida, por ejemplo. Pero la luna en Tauro siempre va a querer gozar en absoluto todo lo que tenga que ver a nivel físico y material y sobre todo a nivel corporal, de hecho. O sea, la luna en Tauro es muy exquisita. La gente que conozco de la luna en Tauro oye, son un amor, porque más encima, esa emocionalidad siempre la traducen a un nivel físico. Porque Tauro es del abrazo, el beso, el apapacho, ponte tú. Y esa es la forma de que ellos tienen de demostrarlo, a través de la fisicalidad, e incluso a través del dinero, incluso. Que eso lo podríamos pensar o ver a través de la experiencia, por ejemplo, que nosotros podemos vivir de tener la luna en Tauro en relación a la familia. Es decir, la luna en Tauro significa que tú naciste en una buena familia, naciste en una familia de cuna. Naciste en una familia que muy probablemente sean negociantes, tengan negocios, tengan dinero o tengan un apego al dinero también y eso evidentemente te lo terminan inculcando a ti. Es decir, tuviste una familia rica desde el punto de vista de la textura, de lo sensorial en ese sentido, de lo físico, pero también una familia donde muy probablemente había rica comida, sábanas limpias, por ejemplo, bonita ropa, ¿se entiende, no? Un buen auto a temprana edad, muy probablemente. O sea, tenía todas las atenciones había y por haber. ¿Por qué? Porque la luna en Tauro activa mucho, eres muy receptivo con respecto a tus cinco sentidos. Te atrapan los cinco sentidos, te seducen los cinco sentidos. Y eso hay que decir también, que la luna en Tauro es una luna muy seductora, de hecho, muy romántica. Si la luna es el romanticismo, imagínate, llévalo a la parte física. No es una persona que se va a querer conquistar, te va a poner una mesa bien bonita con vino, buena comida y todo lo demás, ¿cachai? Y además lo cercano que va a ser esa persona, por ejemplo. ¿Se entiende el tema, no? Entonces, pero visto desde ese punto de vista, también tenemos una familia con dinero, ya que estamos hablando de la familia, por ejemplo.
Entonces, verlo desde ese punto de vista, ver cómo era mi familia y cómo era mi infancia, en mi infancia yo me lo comí todo, pu. En la casa lo que más había era comida. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la luna en Tauro habla de una luna abundante. La abundancia de la comida, la abundancia de cosas materiales. Mi familia siempre tuvo cosas simplemente por tener una seguridad financiera, una seguridad monetaria, de hecho. No sería raro que tuvieran negocios, terrenos, casas, en fin. ¿Se entiende, no? Entonces pasaste o viviste una infancia tremendamente abundante. Y vuelvo a insistir, todo esto tiene que ver también con que la luna, que tiene que ver con el hogar y la familia, y Tauro tiene que ver con los valores, quiere decir que yo valoro mucho a mi familia. O sea, ¿qué es lo que más yo valoro desde ese punto de vista? Es a mi familia, es en mi hogar. Valoro mucho mis recuerdos, valoro mucho mi pasado. Valoro esa foto de mi familia de hace 20 años atrás, por ejemplo. ¿Por qué? Porque empiezas a sentir que estás muy ligado a la familia. Si tomamos en cuenta de que Tauro tiene que ver con los valores y el dinero, ¿dónde te gastas el dinero? Te lo gastas en la casa, es obvio. Y si también lo vemos desde el punto de vista, ya que estamos hablando de la familia de la madre, ¿cómo es la luna, cómo percibimos esta luna en Tauro como mamá? O sea, una madre que te consiente todo nomás, po. Una madre que es buena para los regalos, por ejemplo, te hace regalos todo el rato. Mi mamá tiene la luna en Tauro. Y ella era así conmigo. Cada vez que Ponte tú llegaba de la pega, me traía las láminas de los álbumes de esos años. Ay, yo feliz. Siempre me traía un embeleco de la calle, siempre. Que unos chocolates, unas láminas de álbum, en fin, siempre. Y ella era así. Una mamá que siempre, Ponte tú, me dio lo mejor. La mejor ropa, la mejor alimentación. Una mamá que regalonea, pero desde lo físico, por ejemplo, te nutre desde lo material. Mi mamá también es capricorniana, imagínate. O sea, tiene tierra por todos lados. Entonces, su manera de demostrarme su cariño y su amor era a través de cosas. Porque la luna es una luna de tierra. Pero como la luna representa el agua y Tauro a la tierra, entendemos que aquí hay una fertilidad maravillosa desde el punto de vista físico y material. O sea, son personas que podrían capitalizar esto teniendo mucho dinero, de hecho. La imaginación de la luna se vuelve real en el signo de Tauro. Y más encima lo hace un negocio. Por ende, esta luna en Tauro tiene la capacidad emocional y mental que tiene una madre, ¿verdad? Eh, ¿Cómo decirlo? Una madre que su emocionalidad, ¿verdad? Y su mente están puestas en todo lo que tiene que ver con el mundo material. Que incluso podríamos decir que también podría ser una madre un poco distante. Porque dentro de todo, de los tres signos de tierra, el menos estructurado y rígido es Tauro. Porque Virgo lo es, Capricornio lo es. El más sensorial de todo, el que más le gusta incluso el placer y todo eso de los tres es Tauro. Por ende, eso hace que la persona que tenga la luna en Tauro tiende a sentir el placer, por ejemplo, a través de las cosas materiales, a tener seguridad material. Una madre que le gusta tener cosas, le gusta tener su cuenta corriente con plata quizá en otros bancos, porque evidentemente necesita saber que tiene dinero. ¿Por qué? Porque tiene una relación muy cercana al mundo material. Entonces, todo es a través de lo físico nomás, nada más. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Porque le interesa tener ese tipo de seguridad. Una luna en Tauro significa que quiero tener seguridad, Tauro, en términos de comida, comodidad, estabilidad, lujos, confort, una buena casa, un buen auto, muy probablemente. ¿Se entiende? O sea, se atenaza a la parte más material y al dinero en el centro. Por eso hablaba de esta cosa hedonista en el fondo que tiene la luna. ¿No te das cuenta que estás tremendamente apegado al mundo material? Por ejemplo. Ya que estoy hablando de esto, ¿qué pasaría, cómo nosotros percibiríamos a ese niño que tiene la luna en Tauro? Un niño que evidentemente cuando niño se la gozó toda a través de la comida. Por ejemplo, buenos para comer, pero malos para hacer ejercicio. Y ahí tenemos uno de los grandes temas de Tauro, sobre todo de los niños de Tauro, que tienen la luna en Tauro, que es el autosacrificio. Esto es para todos los que tienen la luna en Tauro, por supuesto, no solamente verlo desde la parte niñez.
el autosacrificio es muy importante. Es decir, una luna en Tauro lo que tiene que hacer es entender que tiene que dejar algo a la comunidad, no enajenarse todo el tiempo ¿cómo se llama? De adquirir cosas, de estar metido en el mundo material. Está bien, nadie dice que esté mal, pero eso no quiere decir que se aleje de lo que está a su alrededor. ¿Por qué? Porque Tauro es un signo tremendamente fronterizo, que respeta mucho y hace valer mucho su metro cuadrado, lo defiende porque es parte de su sistema valórico, el tema de tener la luna en Tauro. Pero como estamos hablando del niño, ¿cómo es ese niño? Es el niño que muy probablemente le cuesta levantarse temprano, que es cómodo, que le gusta que le hagan las cosas, por ejemplo. Un niño que probablemente se ponga celoso cuando llegue un hermano. Un niño luna en Tauro que le encanta, por ejemplo, tener su pijama favorito, por el color, por la forma, la textura de la tela. O sea, todo lo que tenga que ver con esta cosa de la textura, al niño en Tauro le va a parecer, le va a encantar. Va a tener unos gustos muy claros, por ejemplo. Va a ser un niño apegadísimo también a la mamá, por ejemplo. O sea, es un niño que va a tener toda la atención de los padres como que si fuese un rey o un príncipe, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende, no? Bueno, y en ese sentido, ¿cómo nosotros podríamos experimentar esta luna desde el punto de vista emocional? Bueno, siempre la experiencia, claramente, como ustedes ya lo pueden imaginar, es a través del placer. O sea, lo más importante para esta luna es el placer, es incluso la seducción y el erotismo. Pero dentro de eso, también podríamos entender que la luna en Tauro va a querer, por ejemplo, colocar música, colocar velas aromáticas, por ejemplo, tener una sábana de, no sé, de 1180 hilos, no sé, de algodón egipcio, no sé, algo por el estilo. ¿Cachai, no? Se va a dar, ¿cómo se dice? Le va a gustar, por ejemplo, el olor de la pareja, por ejemplo, le va a gustar cómo me toca mi pareja, la voz de mi pareja, etcétera, el pelo, todo le va a gustar. ¿Por qué? Porque lo que le seduce a una luna en Tauro es evidentemente en la parte corporal, por ejemplo. Y todo lo que venga a través de lo físico, lo seductivo, a la luna en Tauro lo termina nutriendo. ¿Por qué? Porque una luna en Tauro podría hacer que te enamores, por ejemplo, de la persona más fea del mundo. Pero si esa luna detecta belleza en esa persona, las caricias, el olor, el gesto de esa persona, su suavidad, por ejemplo, no va a tener ningún problema estar con esa persona, evidentemente. ¿Se entiende, no? Y si además, si nosotros queremos o quisiéramos un abrazo calentito, ¿no? Tibio, ¿verdad? Acogedor, que te apapache, ¿verdad? O que te calme el alma, o que le hagan un cariñito al alma, el mejor abrazo que tú puedes recibir es de una persona que tenga la luna en Tauro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vas a encontrar una capacidad de nutrición que es totalmente corporal. La luna en Cáncer te va a apapachar desde el punto de vista de lo emocional, pero la luna en Tauro no. Claramente es a nivel corporal, por supuesto. Esa capacidad de sensibilidad a través del tacto. Es decir, ¡ay, qué rico que me toques con la punta de los dedos mi espalda! Porque ¡ay, me da de todo! Eso es la luna en Tauro, para que lo sepan. Así que si se topan con algún personaje de luna en Tauro, ya saben cómo tratarlo. Bueno, podríamos hablar de la luna de su lado A y su lado B, porque las cosas tienen su lado A y su lado B, por supuesto. Yo creo que la luna en Tauro, bien equilibrada, bien trabajada, es una persona que se preocupa sobre todo de mantener su espacio cómodo, por ejemplo. Su comodidad es lo más importante. Es decir, una persona que tiene su casa, su auto, su familia, todo eso en relación a la comodidad, a la comodidad. Da lo mismo lo que pasa allá afuera. No le interesa lo que pasa allá afuera. Lo que le interesa o le va a interesar es lo de adentro. Y como tiene un gran valor por el hogar y se va a gastar lucas y harto dinero en su casa, claramente su casa va a tener un jacuzzi muy probablemente, en fin, un jardín tipo zen, ponte tú, todo ese tipo de cosas, porque eso es lo que le seduce. Y eso es lo rico de tener la luna en Tauro, por supuesto, porque
vaya a tener ¿cómo se llama? Una cocina muy bien equipada, un baño con hartas esencias, ponte tú, hartas plantas, hay un amor por la naturaleza acá, evidentemente. Pero el problema es que cuando lo vemos desde el punto de vista del lado B, la luna en Tauro come y se llena. ¿Por qué? Porque se vuelve ¿cómo se dice? Una luna que no se mueve, que no se autosacrifica, que no hace restricción y se vuelve una luna hedonista, como lo dije recién, por ejemplo. ¿Se entiende, no? O sea, lo único que la luna quiere como vasija es llenarse, 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 llenarse. ¿Por qué? Porque siempre va a querer recibir nomás, por ejemplo. Y el problema de esa luna, el lado B, es que lo único que quiere es recibir cosas materiales. Por ejemplo, no, si yo no quiero besos ni abrazos, pásame tu chequera nomás. Con eso yo quedo feliz. O la tarjeta, no sé. Por ejemplo, ¿se entiende, no? Claro, y eso significa que tenemos que tener y aprender a tener una luna equilibrada. Es decir, equilibrada para comer, para tomar, por ejemplo. Terminar abusando, por ejemplo, del placer carnal, incluyendo el sexo, por supuesto. Y eso también habría que aprender a regularlo, por supuesto, ¿no? ¿Qué pasa cuando la luna pasa por esos 2 días por Tauro? Bueno, son 2 días en los cuales evidentemente puedes gozar, puedes disfrutar de la vida. También puede ser que puedas generar dinero en esos días, que se te ocurra un negocio, por ejemplo, momentos para poder valorizar a alguna cosa. Vamos a comer, vamos a un restaurante, valorizar la familia, la pareja, valorizarte tú mismo, amarte a ti mismo, por ejemplo, nutrirte a través de algo material, comprarte algo, ¿por qué no? Momentos de ocio también, por supuesto, ¿no? Para que se